Bienvenidos al Gran Acuífero Maya. Es un honor, como siempre, darles la bienvenida. Son exactamente las 7 en punto y ya vamos a dar inicio a una conferencia que en lo personal he estado esperando con muchas ansias desde hace una semana, porque vamos a tener la oportunidad de aprender y de conocer todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua en la península de Yucatán, que es en sí la esencia del Gran Acuífero Maya. El día de hoy tenemos el honor de tener a nuestra querida investigadora del proyecto Gran Acuífero Maya, la maestra Mirna López. Mirna, bienvenida. Muchas gracias. Y si me permites, voy a leerles quién es esta maestra tan importante para la península de Yucatán, para México y para el planeta, porque todos estamos conectados. Mirna es maestra en Ciencias del Agua. Es también maestra en la Universidad Tecnológica de Cancún. Por cierto, un saludo a todos los chicos en la Universidad Tecnológica de Cancún. Espero que manden muchas preguntas, por favor, a la maestra Mirna. Y también es conservacionista y todos sus proyectos también tienen que ver con sostenibilidad, turismo sostenible. Y está enfocado este turismo sostenible a las cuevas y a los cenotes. Y de eso nos va a hablar el día de hoy la maestra Mirna. Mirna, el micrófono es todo tuyo. Recuerden, yo estaré viendo todos sus comentarios, estaré viendo todas sus preguntas y al final de la conferencia le formularé estas preguntas a la maestra Mirna y ya, si se quedan con dudas, al final les diremos qué podemos hacer si se quedan con sus dudas. Mirna, muchísimas gracias, bienvenida, el micrófono y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Carla. Pues bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Yo les voy a hablar acerca del ciclo del agua en la península de Yucatán. Y es que es este tema porque desde la primaria nosotros estamos acostumbrados a ver un diagrama donde nos dice que llueve, entonces el agua se convierte en líquida y empieza a escurrir por las montañas. De esas montañas se forman ríos o arroyos y entonces se almacenan, ¿no? Ya sea en un lago o en algún pequeño cuerpo de agua y después de alguna forma se filtra esta agua y va a desembocar al mar donde se convierte en vapor. Pero resulta que en la península de Yucatán pasan cosas muy particulares que justamente la hacen tan especial y frágil, y es lo que vamos a platicar. Primero que nada, hablarles un poco de la topografía que tenemos en esta zona, ¿no? Si se fijan en este mapa, que es de la NASA, pues podemos ver toda esta parte verde se encuentra completamente plana. La topografía nos ayuda a identificar el relieve o las elevaciones que tiene la Tierra, y resulta que la vemos verde porque no hay absolutamente nada de elevaciones. Si acaso un poco podremos encontrarlos en Honduras, en Guatemala, o una parte de Belice, pero si se fijan es plana. Entonces, no tenemos montañas, y entonces pues no hay donde escurra como tal el agua que veíamos en ese ciclo, ¿no? Otro tema también importante y que creo que es fundamental es el tema de la lluvia, ¿no? Vivimos en un lugar súper privilegiado donde llueve muchísimo. Y es que, bueno, el promedio anual de la precipitación media es alrededor de entre 700 y 800 mililitros, ¿no? O sea, 0.7 metros es lo que llueve en la República Mexicana. Pero resulta que en Quintana Roo, en Campeche y en Yucatán tenemos un registro de los últimos 20 años de más de 1 metro de altura. Entonces, esto nos habla de que estamos en los estados, en el top 10 de los estados de la República Mexicana donde más llueve. Y además, bueno, pues tenemos, gracias justamente a esta lluvia, es que tenemos una maravillosa selva, ¿no? En este caso, la selva maya siempre está verde por lo mismo, que es justamente estas imágenes tan bonitas que tenemos de la selva toda verde, 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 gracias a toda esta lluvia. Pero a la vez, estas plantas lo que hacen es, bueno, recolectar esa agua a través de sus raíces y sudan, entonces la convierten en vapor. También podemos encontrar la presencia del agua en forma de vapor gracias a las plantas, que es un fenómeno que se llama la evapotranspiración, que es justo cuando estas plantas sudan, y yo lo comparo como cuando nosotros nos metemos a bañar en estos días de súper calor, que está saliendo ya de la regadera, y aquí en la península de Yucatán sientes muchísimo calor y ya sientes cómo estás sudando otra vez. Apenas estás saliendo a bañar, esa transpiración la hacen también las plantas, y esto permite que también el agua se convierta en vapor. La otra forma en la que la encontramos en vapor es, bueno, a través del mar, que, bueno, debido a que hace también mucho calor y los rayos del sol, pues empieza a evaporar esta agua. Y, bueno, también otro elemento bien importante que les mencionaba es justo de la piedra caliza, que lo veíamos en la otra diapositiva, que es esta.
La piedra caliza, también conocida como Sascab, es de lo que está principalmente hecho el suelo. Todo el suelo de la península de Yucatán está conformado por esta piedra, que es una piedra blanca, ¿no? Así como la vemos en la foto. La piedra caliza nos permite, pues casi siempre estar directo en contacto con la roca. Estamos con un grosor muy pequeño de lo que es tierra fértil o lodo. Casi siempre la encontramos lisa. Y al ser plana, pues hagan de cuenta que estamos en una superficie donde podemos ver al horizonte y no nos estorba nada. Pero además de ser plana y muy blanca, tiene la característica de ser muy porosa. No sé si algunos de ustedes han escuchado la piedra Pómex. Si se fijan en esta foto, podemos ver que cuenta como con esas características de porosidad, ¿no? Que le entra, que pareciera que está hueca. Y bueno, el suelo de la península de Yucatán se encuentra principalmente conformado por esta roca, que es carbonato de calcio y un poco de magnesio. Pero resulta que cuando llueve, esta piedra caliza se empieza a diluir, ¿no? La lluvia tiene un efecto que le ayuda a diluirse, y si se fijan en esta foto, vemos el ejemplo que cuando cae la lluvia, esas son gotitas de agua, ¿no? Son gotitas de agua que estuvieron cayendo en la piedra y la deformaron. Entonces, esta piedra, a pesar de que se ve súper dura y cuando nosotros vamos al monte, pues la vemos y es difícil incluso poder sembrar algo, pues con la lluvia tiene magnífico reacción de poderse diluir. Y bueno, esto lo que nos permite es que justamente, pues, que pueda permearse esta agua, y cuando empieza a llover y llueve y llueve y llueve, pues empieza a filtrar, y entonces la vamos a encontrar en estas pequeñas gotitas atravesando toda la piedra caliza hasta que llega a un lugar donde ya no encuentra más piedra y empieza a gotear. Todo este fenómeno, bueno, pasa durante mucho tiempo, pasa a través de los miles de millones de años, y es como se fueron formando todas las cuevas y cavernas que encontramos en la península de Yucatán. A todo este fenómeno de cómo se va transformando esta piedra y mineralizándose, se le conoce también como el sistema karst, que es la piedra caliza que se va deformando y va adquiriendo, o sea, el agua que cae de lluvia se va filtrando en la piedra, y entonces esta piedra después se puede convertir en grandes formaciones como son las estalactitas o las estalagmitas. Y esta foto, si se fijan, es impresionante porque, bueno, cada que nosotros vemos una estalactita, una estalagmita, estamos viendo miles de millones de años ahí almacenados, que además para los paleontólogos es información muy importante porque nos puede hablar sobre de la vida de hace miles de millones de años. Cuando se juntan estas estalactitas o estalagmitas, pues también formamos las columnas, ¿no? Que son estas grandes pues, columnas que podemos ver conformadas, que están desde el piso de esta cueva hasta el techo, digamos, que en realidad pues no es el techo de la cueva, pero viene siendo lo que es el suelo, es en donde nosotros estamos ahorita parados, ¿no? O sea, abajo de nosotros encontramos todo esto. Y también vemos las raíces, si se fijan, miren, estas raíces de las plantas son justamente de donde obtienen agua, toda esa cobertura vegetal que le permite a la vez convertirla en vapor de agua, pero también pues mantenerse verde lo que son todos los árboles. Y en contraste con la otra foto, si se fijan, también podemos encontrar caminos súper estrechos. O sea, esta piedra caliza va a permitir moldear estas cuevas, este acuífero, y entonces vamos a encontrar caminitos súper angostos donde apenas si puedes pasar, donde va a haber agua, probablemente el nivel del agua sea mayor o menor, pero va a haber, pues, como un laberinto súper complejo, donde además se va a seguir formando, porque cada vez que llueve, estos laberintos se van modificando y puede ampliar esa cavidad o puede reducirla, ¿no? Según sea el caso. Si se están formando estalactitas y estalagmitas, probablemente pues cada vez sea más difícil pasar. Entonces, como pueden ver, pues bueno, también además los buzos tienen que ingeniárselas para poder pasar en estas pequeñas pasillos que a veces son muy complicados. Y esta foto nos ilustra un poco el cómo son estos sistemas de cuevas. En la foto vemos a Alessandro Riato, que es el director de cartografía del GAM, también a Ana, que es la directora de investigación, a Julio Moure, que es nuestro encargado de antropología social,
Y aquí Alessandro nos está explicando también a los chicos del equipo del maestro, el biólogo Bayona, cómo es que están conectados estos sistemas. Esta plática la tuvimos en el Museo de la Naturaleza y Alessandro nos explicaba cómo va él a través de las inmersiones que hace como buzo, va dibujando milímetro a milímetro cada cueva, por donde va pasando, donde va tirando su hilo, para que entonces después podamos ver con qué se conecta. Y así vamos construyendo todo este sistema de cuevas y cavernas que hasta ahorita, bueno, sabemos que es un atractivo impresionante y es un patrimonio cultural y natural que nos corresponde cuidar a nosotros como habitantes de la península de Yucatán y también todos aquellos que lo visitamos, porque también sabemos que muchos que vienen de fuera vienen específicamente a ver estos tesoros naturales. Entonces, bueno, aquí estamos con los estudiantes del profesor Bayona platicando y compartiendo un poco de lo que es el proyecto. Ay, algo pasó. Y bueno, esta foto es cuando se hizo la conexión del sistema de cuevas inundadas más grande del mundo, denominado Zacactún. En esta foto podemos ver al director de exploración, que es Robbie, del Gran Acuífero Maya, justamente haciendo esta conexión. Y aquí podemos ver todo lo que venimos platicando, ¿no? Por un lado, esta agua cristalina que viene desde las nubes, que es agua de lluvia que se fue filtrando, y entonces la encontramos aquí como un espejo, ¿no? Completamente limpia y cristalina, albergándose, ¿no? El acuífero tiene esta gran capacidad de poder almacenar grandes cantidades de agua de lluvia. Pero también vemos las formaciones, ¿no? Vemos ahí los espeleotemas, estas columnas donde se formaron o estuvieron a través del goteo formándose estas formaciones impresionantes que parecen palacios, estalactitas y estalagmitas, y que eso también nos indica que en algún momento esta cueva estuvo seca, ¿no? Hace muchos, muchos millones de años. Y también, bueno, podemos alcanzar a ver cómo, ¿no? En la parte de atrás, el otro buzo está, pues, ilustrándonos que hay también conexiones más allá, ¿no? Que son muy profundas, que nos permiten también conectar con a lo mejor otro cuerpo de agua. Y realmente este evento en particular de haber conectado el sistema Zacactún fue un esfuerzo bien importante porque fue, pues, más de 20 años de exploración del director del GAM de exploración, que es Robbie. Y bueno, pues es un esfuerzo que además nos motiva y nos inspira a seguir explorando estos sistemas, porque esto lo encontramos en apenas una zona bien chiquita que es de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen, Tulum y Muyil. Es decir, que si nos pusiéramos a explorar todas estas cuevas inexploradas, imagínense la cantidad de tesoros que podríamos encontrar. No necesitamos explorarlos todos para saber que es un recurso que realmente tiene mucho valor, ¿no? Y entonces aquí creo que el gran mensaje del Gran Acuífero Maya es justo un poco esto, el identificar y sensibilizarnos con que este gran acuífero, además de almacenar esta agua de lluvia que nos permite vivir, porque es la que nos distribuyen en nuestros hogares, la que utilizamos para todo, pues también nos permite tener acceso a ella porque son como drenajes naturales. Es decir, nos permite transportarla desde Campeche, Yucatán, Quintana Roo y poder tener agua dulce disponible, ¿no? Para la vida humana. Y también, obviamente, pues para las demás especies que dependen del agua. Entonces, por estas razones es súper importante que cuidemos este acuífero. Y bueno, aquí tenemos otra foto también bien bonita que es de un cenote. Desde luego que estas cuevas o las fotos que veíamos anteriormente que están abajo de nosotros también conectan con estos cenotes. Y estos cenotes, bueno, pues se forman precisamente porque esta dilución de la piedra caliza que se lleva a lo largo de mucho tiempo y de muchas veces que llueve, pues llega un momento que va adelgazando la piedra hasta que llega un momento en el que ya no aguanta más y lo que hace es colapsarse. Entonces, este suelo que existía de piedra caliza se cae y es por eso que muchas veces en los cenotes encontramos como un monticulito de tierra en el centro, porque es justamente los residuos de este piso que existía anteriormente de piedra caliza, que en algún momento pues se desplomó y entonces permitió que surgiera el agua que viene de la lluvia, pero ya pasó, ya se filtró y entonces va recorriendo todos estos sistemas de cuevas inundadas.
Y bueno, además, obviamente, de los cenotes, como ustedes saben, este es el ejemplo de un cenote, pero encontramos muchísimos cenotes en la península de Yucatán. Este es un ejemplo a lo mejor de los de Yucatán, pero también tenemos cenotes que están al ras del nivel del mar, ¿no? En este caso, si se fijan, el agua se encuentra propiamente al nivel del suelo. En el otro veíamos que tenías que bajar, estaba mucho más profunda el agua, ¿no? El nivel del agua. En este no. Y también es un ejemplo de cómo se colapsó este piso que existía anteriormente y entonces vemos emerger esta agua subterránea que fue agua de lluvia en algún momento y que ahora, bueno, está buscando conectar con el resto del acuífero y a la vez su principal objetivo es desembocar en el mar. Además de esto, bueno, tenemos algunos ecosistemas en transición que antes de llegar a la costa y poder desembocar en el mar, tenemos lo que es estas formaciones que son lagunas, por ejemplo, caletas como Xel-Há, Yalcú. Tenemos pues la laguna de Bacalar, que es muy reconocida tanto turísticamente como a nivel ecológico. Y bueno, estas lagunas son como el paso previo de toda esta agua de lluvia que ya pasó por el acuífero antes de desembocar en el mar. Es por eso que cuando nos metemos a nadar, por ejemplo, a la laguna de Bacalar, o bueno, si alguien ha estado en la laguna Nichupté, a lo mejor no nadando, pero en la laguna Nichupté, pues podemos encontrar que esta agua es como salobre, es decir, está un poco mezclada con el agua salada y con agua dulce. Incluso tiene otra temperatura, generalmente es más fresca. ¿Por qué? Porque viene de haber estado en ese acuífero. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de los cuerpos de agua que podemos encontrar previos a que esta agua del acuífero desemboque en lo que es el mar. Y bueno, pues finalmente esta agua llega al mar. Todo lo que es el sistema de cuevas está conectado. Este acuífero finalmente conecta con el mar y lo podemos corroborar con los ojos de agua, por ejemplo, que vemos donde brota agua dulce literal y estos ojos de agua podemos encontrarlos adentro del mar, como en Puerto Morelos tenemos un ojo de agua bien bonito. En toda la zona del Cuyo, por ejemplo, por allá también encontramos algunos ojos de agua. Y bueno, pues el resultado final es que esta agua regresa, ¿no? Hablando otra vez del ciclo del agua, esta agua regresa nuevamente al mar. Aquí se mezcla con el agua salada y vuelve a seguir su ciclo, evaporándose y formando estas nubes, juntándose con este otro vapor de agua que también emiten lo que son las plantas. Y bueno, pues vuelve a empezar todo el ciclo, ¿no? Y entonces, pues esto que yo les acabo de platicar en realidad depende del conocimiento de muchas disciplinas. La realidad es que no solo los biólogos nos lo pueden platicar, necesitamos el conocimiento de los químicos, de los geólogos, de los hidrogeólogos, de todas estas personas que estudian cosas muy específicas para que entonces, uniendo todo este conocimiento, podamos entender un poquito más de lo que pasa. La realidad es que existe muy poca información actualmente sobre qué pasa en estos sistemas kársticos y particularmente en el sistema kárstico de la península de Yucatán. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta que nosotros somos también o tenemos un gran reto en ir descubriendo estos nuevos, ese nuevo conocimiento para que también lo podamos cuidar y valorar. Ya seamos visitantes que a lo mejor venimos una vez al año o es la primera vez que venimos a estos maravillosos lugares y sobre todo si somos locales, ¿no? Que sepamos que toda esta agua es la misma que utilizamos para bañarnos, la misma que utilizamos pues para vivir en realidad, ¿no? Todo Ahuacán, por ejemplo, está conectado, Japay está conectado a estos pozos de extracción que le llaman, que son cenotes en realidad. Y bueno, con esto me gustaría ligar todo este conocimiento de los especialistas, que como les comentaba es muy diverso, pues en el acuífero, en el Gran Acuífero Maya, tenemos un programa que se llama Brigadas Universitarias, y es en donde a través del conocimiento de todos los especialistas que hay en el GAM, que son de muchas disciplinas, que ahorita a lo mejor no hablé tanto de la arqueología, pero es bien importante y que es uno de los temas que le apasiona a nuestro director, que es el doctor Guillermo de Anda. Pues en estas brigadas universitarias nosotros damos a conocer a estudiantes de universidades locales parte de esta información y además los
los incluimos en estos proyectos donde van a empezar a generar conocimiento acerca de este acuífero, ¿no? Esta es una foto en laboratorio donde ellos aprenden a manejar cierto equipo que es para a lo mejor hacer muestras de agua que tienen que ver con los parámetros físico-químicos, medir temperatura, medir la turbidez del agua, medir si hay pues, contaminantes dentro del agua. Pero también hay actividades que tienen que ver con campo, ¿no? Entonces hacemos recorridos con los estudiantes donde nos van asesorando, nos van guiando todos estos especialistas. Ahí vemos en la foto al biólogo Bayona, a Julio Moure, que nos dan un poco de información, nos comparten ese conocimiento que tienen acerca de su rama y entonces lo vamos ligando todo para ir conformando un conocimiento multidisciplinario. En esta foto vemos al ingeniero Bárcenas, que es un ingeniero ambiental que en un proyecto de Procode se encargó de darnos toda la capacitación acerca de cómo utilizar estos equipos. También organizamos salidas a lo que es la playa, ¿no? Para también poder hacer estas muestras de agua, identificar las diferencias entre los ecosistemas que existen en esta zona. Hemos salido a la playa, a hacer algunos recorridos de vigilancia con los de la CONAM, vigilar los arrecifes y hacer un poco de snorkel en los arrecifes. Hemos realizado entrevistas a la gente local o a turistas para saber qué percepción tienen sobre los ecosistemas que existen en la península. También hemos enfatizado mucho en realizar trabajo en el aula, promoviendo el documental o información relacionada con el acuífero. Estos son unos de mis estudiantes de la UT, un saludo para ellos. También con la información que tiene, por ejemplo, el biólogo Bayona con las especies que tiene, en las piezas que tiene más bien de las especies en el Museo de Naturaleza, nos ha permitido también conocer parte de la flora y fauna que existe. Y bueno, también gracias a esto hacemos los recorridos en estas cenotes que podemos encontrar ahí una entrada a un cenote semiabierto donde van los chicos, hacen sus propias muestras de agua y después bajan todo ese conocimiento y hacen propuestas. Y aquí en estas propuestas, bueno, pues es bien bonito ver cómo vamos aprendiendo entre todos, porque la verdad yo considero que estos proyectos, más de que uno enseñe, yo creo que aprende, ¿no? Cada que salimos con el biólogo Bayona, cada que salimos con Memo, cada que salimos con Cristi y Limonta, cada que salimos con todos estos investigadores y embajadores del Gran Acuífero Maya, aprendemos cosas nuevas. Y entonces, pues empezamos a ligar como esta pasión que tenemos sobre el acuífero con nuestras profesiones y pues además compartirlo con los estudiantes es algo bien bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí les presento un poco del equipo multidisciplinario del que les vengo platicando. Aquí aparecen estudiantes que son parte del equipo de prácticas y nos han ayudado muchísimo en el levantamiento de datos. Estamos ahí en una exposición realizada en la Casa de la Cultura de Carrillo Puerto, donde nos invitó el biólogo Bayona. Está Guillermo, está Julio, que les platicaba que es un antropólogo social impresionante, tiene unas historias maravillosas de su vida en la selva. Está Pedro, que es nuestro encargado de redes sociales y que además es buzo de cavernas. Cristi, que es nuestra fotógrafa de cuevas. Carla, que bueno, es nuestra coordinadora general. Ana, que es nuestra directora de investigación. En fin, somos un grupo bien bonito y bien variado. Y entonces, pues creo que parte de todo ese trabajo que se realiza desde nuestra trinchera, al final se ve reflejado en este gran equipo, donde podemos ir compartiendo el conocimiento y bueno, generando esta difusión también, que es bien importante para que la gente local se interese y sobre todo jóvenes mexicanos, mujeres mexicanas, empiecen también a interesarse en este tema que, bueno, al menos a mí me apasiona, pero que queremos que a todo mundo le apasione y que también sean los principales salvaguardas de estos tesoros que contiene la península de Yucatán. Y bueno, pues aquí creo que sería todo. No sé si quieren agregar algo y nos pasamos al área de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Mirna. Me encantó todo lo que nos has explicado. Es increíble cómo todo está conectado, ¿no? Entonces, quiero que profundicemos un poquito más en eso, ahorita que todavía tenemos tiempo. Pero antes, quisiera saludar y decirte que muchos de tus alumnos te están viendo y te están mandando saludos y quieren que les mandes saludos. Son muchos, entonces nada más
Si quieres, salúdalos rápidamente. Ajá. Y otra vez un saludo a la Universidad Tecnológica de Cancún. Y bueno, me voy con la primera pregunta, es de Javier Adrián. Y también nos están viendo desde Guanajuato, Carrillo Puerto, Valladolid, Perú, España Wow. y Campeche. Mira, están todos los saludos, los vas a poder ver en pantalla. Sergio Molina te manda muchos saludos, todos tus alumnos te mandan saludos. Muchas gracias a todos los estudiantes. La primera pregunta es de Javier Adrián y él dice, ¿el agua subterránea se contamina o sufre de escasez? Ok, bueno, hablando del agua subterránea, yo creo que son ambas, pero si hablamos de contaminación, está mucho más susceptible a ser contaminada. ¿Por qué? Justamente por este proceso que les platicaba, ¿no? La piedra caliza o la roca caliza es sumamente porosa y permite el acceso del agua, pero va a permitir también el acceso de todos aquellos contaminantes que vengan con ella. Por eso es la importancia de promover pues la regulación de todas esas fosas sépticas o de contar con un drenaje, porque con eso estamos también controlando que esa agua gris o esa agua contaminada que desechamos una vez que a lo mejor lavamos la ropa o en una industria la utilizan para, no sé, para pintar ropa porque se dedican a la venta de ropa o textiles, o también a lo mejor si por ahí tenemos una zona donde aplicamos mucho fertilizante, pues todo eso se mezcla con el agua de lluvia y al final se filtra en esta piedra caliza y va a parar a ese acuífero. Entonces, pues la estamos contaminando propiamente por todo lo que nosotros pongamos en contacto con el agua y que esa agua no pase por un proceso de tratamiento, pues entonces va a ser un contaminante más para esa agua subterránea. Que escasee, pues bueno, como les comentaba, la realidad es que hay muchísima agua en la península de Yucatán, por eso lo denominamos como la reserva más grande del mundo. Actualmente ha sido muy complicado y existen muchos modelos para intentar medir qué cantidad alberga, pero la realidad es que nosotros somos muy afortunados porque tenemos grandes cantidades de agua, ¿no? A diferencia de en otros lugares, nuestro problema no es tanto la cantidad de agua, sino más bien que al ser un ecosistema súper frágil, puede contaminarse muy, muy fácilmente. Y por eso es la llamada a cuidarla, a proteger, a ser conscientes de los artículos que utilizamos de manera personal y de los artículos que consumimos. A ver, entonces, Mirna, yo me quiero seguir. Ahorita sí, continúo con las preguntas de la audiencia, pero para no desviarnos de este punto que para mí es uno de los más importantes. ¿Qué puedo hacer yo como habitante de la península de Yucatán y en realidad de México, porque todos estamos conectados, para que todos estos o sea, ¿qué me recomiendas a mí si fuera ama de casa para proteger y conservar al gran acuífero Maya? Ok, bueno, a nivel individual yo creo que es importante ser conscientes de cómo recibimos el agua que consumimos en nuestros hogares, ¿no? Si estamos conectados al sistema de Ahuacán, por ejemplo, aquí en Quintana Roo o Japay, pues bueno, eso de alguna forma nos da la seguridad de que no estamos vertiendo directamente nuestros residuos a la roca caliza y se va a filtrar. Si nosotros contamos con una fosa séptica, tenemos la gran responsabilidad de sernos responsables de esa fosa séptica. ¿Por qué? Porque la fosa séptica, si esa agua se vierte o sube el agua y entonces empieza a vertirse afuera de la fosa séptica, pues toda esa agua contaminada se va a filtrar directamente. Ahora, también, bueno, sabemos que hay que darles mantenimiento, no podemos tener la fosa séptica sin ni siquiera cuidarla. Sabemos que actualmente hay mucha gente que vive con fosa séptica, entonces aquí el llamado es a ver qué posibilidad hay de que cambien ese sistema de obtener su agua potable por un sistema que esté más controlado y que al menos pase por una planta de tratamiento. Si hablo a nivel personal y con las prácticas diarias, creo que también es fundamental cuidar todos los productos químicos que utilizamos, ¿no? Para nosotros a lo mejor no lo asociamos, pero si yo me pongo bloqueadores, cremas, cosas en el cabello, o sea, muchísimos químicos, yo me baño y no aseguro que esa agua se va a tener un tratamiento,
pues también estoy de alguna forma contaminando. O sea, lo ideal es tratar de disminuir el uso de estos químicos. Y estos químicos también los ocupamos al momento de hacer nuestras actividades diarias, como lo es lavar nuestra casa. El cloro es súper, súper tóxico, ¿no? Porque entonces modifica las condiciones actuales del agua. El ácido muriático también, que a lo mejor tanto trabajo que nos da es que seguido se nos llena la regadera de sarro, o se nos tapan. Pues precisamente ese sarro es esa piedra caliza, esa roca caliza que estuvo en contacto con el agua de lluvia, que pasó por toda esa piedra, entonces modificó sus características del agua, y entonces es por eso que encontramos que se está formando otra vez esa roca en nuestra casa. Es parte de la naturaleza, o sea, a lo mejor podemos ocupar productos menos tóxicos, como lo podría ser el vinagre, que nos ayuda también a quitar o a remover este sarro y que no genera un problema mucho mayor, ¿no? Incluso hasta lo que consumimos, ¿no? O sea, todos estos productos que tengan muchos químicos o las medicinas, pues las plantas de tratamiento no tienen un proceso que nos ayude a asegurar que se les retiró ese químico. O sea, las plantas de tratamiento llevan un proceso más bacteriológico para poder retirar un poco la contaminación del agua. Entonces, todos estos productos químicos es muy difícil que los podamos retirar del agua para siempre. Y bueno, pues al final van a regresar a ese acuífero, porque la planta de tratamiento lo que hace es una vez que limpia el agua, trata esa agua que nosotros ocupamos, que ya no va a ser igual a la que encontramos en el cenote, pero que de ahí fue extraída. Una vez que ya está aparentemente tratada, pues se inyecta otra vez al acuífero, ¿no? Hacen un hoyo y a 90 metros de profundidad la vuelven a inyectar. Entonces, imagínate que todos esos químicos que no pudieron ser tratados en esa planta de tratamiento, pues van a volver a parar a esas profundidades y se mezclan con toda el agua, con el resto del agua que hay. Y que, bueno, al final conecta también con el mar. Exacto. Perfecto, gracias, maestra. Vamos a cambiar un poquito el tema porque también están interesados en las visitas de campo. Ok. Dice Santiago que en las salidas de campo van dirigidas a ciertas carreras específicas como biología, o está abierta para todos, para pues otros estudiantes puedan participar, maestra. Ok, sí, de hecho son abiertas a distintas disciplinas. Hemos tenido estudiantes de turismo, de ingeniería ambiental, hemos tenido también estudiantes de Carrillo Puerto, que no recuerdo ahorita cuál es la carrera que manejan, pero aquí la idea es que mezclemos varias carreras, ¿no? Entre más disciplinas es mejor porque se logra más diversidad de pensamiento. Lo que sí es que realizamos estas brigadas de acuerdo a ciertos objetivos. Trabajamos en vinculación con varias instituciones, en este caso, por ejemplo, con Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAMP, y a través de PROCODES bajamos ciertos fondos. Entonces, si el proyecto en ese momento está dirigido a hablar sobre ecosistemas, pues seguramente haremos las visitas relacionadas a ese tema. Cuando la visita vaya encaminada o el proyecto vaya encaminado a análisis de calidad de agua, pues seguramente los estudiantes que participen ahí tendrán otro tipo de visitas. Aquí la idea es que también los estudiantes se vayan integrando a distintos proyectos de diversas carreras, ¿no? O que tengan objetivos diferentes. Perfecto. Siguiente pregunta es de Guille Pech. Ella te manda saludos. Gracias, Guille. ¿Por qué la importancia del trabajo interdisciplinario y la visibilidad de la colaboración de los estudiantes en las comunidades? Bueno, yo creo que, por un lado, los jóvenes son un actor clave, ¿no? Los niños y los jóvenes en nuestra sociedad juegan un papel fundamental porque van a ser los futuros profesionistas. Si ellos crecen conociendo cómo funcionan estos ecosistemas, estoy segura que cuando les toque ser tomadores de decisiones, van a querer irse por las decisiones que protejan estos ecosistemas, ¿no? En este caso, el acuífero, los manglares, los océanos, ¿no? Y que no nada más van a mirar a lo mejor un tema de ganancia individual o de reconocimiento individual, sino también van a ver por estos ecosistemas. Y el trabajo multidisciplinario, pues porque a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que necesitamos trabajar con otras personas
que saben cosas distintas, ¿no? Cuando tú trabajas en un equipo interdisciplinario, que no es nada sencillo, porque la verdad es bien difícil convencer o ser flexible con respecto a tus propias creencias que tienes, porque toda tu vida fuiste formado en una carrera, pero el hecho de escuchar y de aprender de cómo ven las cosas otros especialistas, te abre el panorama. Entonces, te permite encontrar soluciones mucho más efectivas e integrales. Yo creo que ese es un punto bien importante que también trabajamos aquí en el proyecto y que, bueno, seguimos construyendo, porque la verdad es que no es nada sencillo y siempre es complicado poner, ¿no? Pues, ¿qué es más importante? Pues la realidad es que todas las disciplinas son importantes, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. La siguiente es de Fernanda Romero. Fernanda pregunta, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál sería el mejor método para no contaminar mucho el agua? Wow. Está complicado porque, bueno, la realidad es que desde luego que en la pandemia pues nos vemos propiamente encerrados en nuestra casa, ¿no? Entonces estamos siendo conscientes también de todo lo que consumimos y de la cantidad de agua que utilizamos, la cantidad de veces que le bajamos al baño, la cantidad de veces que lavamos ropa o qué hacemos, ¿no? O sea que a lo mejor podemos ser más conscientes de la cantidad de agua que utilizamos para lavar esa ropa. Vemos a lo mejor el comportamiento de nuestros vecinos o amigos. Entonces, aquí yo creo que la invitación sería más bien a que reflexionemos sobre los productos que consumimos y qué importancia le damos al agua, ¿no? Aquí justo me estoy acordando de, precisamente en estos días ha estado lloviendo mucho, ¿no? Al menos acá en Quintana Roo ha estado lloviendo bastante. Y me acuerdo que hace un mes y medio que estábamos entrando a la pandemia, bueno, más, ya llevamos 2 meses, pero como mes y medio ya llevamos como 2, 3 semanas que estábamos en un periodo de secas, ¿no? Y que se había anunciado que había incluso incendios forestales. Y no llovía y se veía, ¿no? Porque tú te asomabas al camellón y veías todo seco. Yo tengo aquí algunas plantitas y veía cómo les hacía falta el agua, ¿no? Entonces, cuando empezó a llover, pues para mí fue como, ay, qué bueno que está lloviendo, porque eso significa que se va a recargar el acuífero, que toda la cobertura vegetal va a poder obtener esa agua que necesita. Es decir, te das cuenta de realmente las cosas que tienen valor, que a lo mejor en nuestro día a día no tomamos en cuenta, ¿no? A lo mejor, ay, es que me quedé sin internet, es que no tengo la playera que me gusta, no tengo esto, no tengo aquello. Pero la realidad es que si no tuviéramos agua, pues ni siquiera tendríamos la oportunidad de vivir aquí, ¿no? Entonces, creo que yo los invitaría a reflexionar, ¿no? ¿Qué hacemos con esa agua? Sí. Bueno, en mi caso personal, Mirna, y tú me dirás si estoy bien, viví casi 5 años en la península de Yucatán y utilizaba productos orgánicos, que ya por ahí comentaron que existen productos orgánicos. Rellenaba mis botellas para no producir más consumo de plástico y dejé de utilizar el cloro, pero definitivamente cuando me enteré que abajo de la península de Yucatán está todo este sistema de agua tan importante, ¿no? Entonces, lo que hago también, a pesar de que ya ahorita estoy hasta el centro del país, lo que hago es que cuando me voy a bañar y estoy esperando que caliente el agua, pongo mi cubeta y con esa misma cubeta de esa agua o trapeo o la guardo para, no sé, para jalarle al baño. Y la ropa, nada más hago una sola carga de toda la oscura. Y ahorita que estamos todos en casa, pues hay que reconocerlo, que no todos los días nos vestimos muy... Sí. Metido alguna prenda, estoy segura. Entonces, son esos pequeñísimos cambios. Cuando estén lavando los trastes, cierren la llave, no la dejen abierta. Cuando se estén bañando, cierren la llave también. Entonces, esos pequeñitos cambios a mí me han funcionado. Y no solamente para ayudar al planeta, sino también hasta en la cuenta del agua van a ver el beneficio, ¿no crees, maestra? Así es, por supuesto, por supuesto. Que son prácticas que vamos construyendo de manera individual, ¿no? O sea, que cada quien va por ciertos procesos, sí. Quienes podamos consumir los productos orgánicos, qué maravilloso que podamos hacer esa transición, ¿no? Incluso si hablamos del, bueno, el tema del pastoreo que se realiza para criar el ganado, pues desde luego que de pronto tumban o deforestan esta selva, que a la vez también provee vapor y genera más lluvia en la zona. Uh-huh. Y bueno, pues si nosotros dejamos de consumir o reducimos nuestro consumo de carne, pues probablemente también estamos promoviendo de alguna forma a que esas actividades pues se realicen un poco menos, ¿no? O mayor, a un nivel más grande.
Y bueno, hablando de la calidad del agua, hacen una pregunta muy interesante. Caroline pregunta si se puede limpiar y filtrar el agua de cenote para tomar. Bueno, va a depender de qué cenote, ¿no? La realidad es que los antiguos mayas, y bueno, en la actualidad, mucha gente que vive en zonas rurales sigue consumiendo el agua de cenote, ¿no? Como para su consumo humano. Las características de esta calidad de agua son realmente, pues, muy buenas, ¿no? De manera general se han hecho algunas muestras donde la calidad de agua del cenote tiene las características para poder ser tomada. Aquí el peligro es que, bueno, al estar conectada con este sistema de cuevas y todo el acuífero está conectado, hablábamos que Campeche, Yucatán, Quintana Roo pasa lo mismo, pues si en un lado empezamos a contaminar y a verter estos químicos que platicábamos, o estas aguas grises, pues entonces también van a afectar estos otros lugares que a lo mejor no lo hicieron y que a lo mejor no vertieron estos contaminantes, pero al estar conectado todo este sistema, pues también lo hace no tan pues seguro el hecho de que yo pueda consumir esa agua, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, son aguas que además tienen un valor importante en la cosmogonía maya, ¿no? El agua de cenote. Mirna, justo me acaban de poner en la pantalla un comentario de Joe Ram que me encantó. Tantas cosas que hacer por este gran hábitat de Quintana Roo, son tantas. Es tan rico la península de Yucatán, Quintana Roo y Yucatán. Y bueno, pregunta Diana Cuevas. ¿Solamente los habitantes de la península de Yucatán son los responsables de la contaminación del acuífero o de alguna manera habitantes de otros estados colindantes podrían tener también que ver? Pues por supuesto que todos tendríamos que ver, ¿no? Si vemos como el derecho humano al agua, todos tenemos derecho al agua, pero también todos somos responsables de cuidarla. Y aquí me gustaría ligarlo un poco con el turismo, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí en Quintana Roo, que tenemos una gran afluencia de visitantes que llegan de todas partes del mundo, también tienen una gran responsabilidad, ¿no? No porque no estén en su lugar de origen, y más sobre todo si saben que vienen hasta acá y pagaron mucho dinero por llegar hasta la península de Yucatán, pues que sean congruentes con eso y que también se preocupen por el agua que consumen, si se van a meter a bañar, que eviten tener esta carga de químicos en su cuerpo, que sean respetuosos con las comunidades que a lo mejor viven cercanas a estos cenotes. Es decir, creo que aquí es un turismo responsable el que debemos de promover incluso la gente que no vive cercana a la zona, ¿no? Y para los que viven cercanos, pues de una u otra forma también se ven beneficiados. Entonces, yo creo que aquí es una responsabilidad compartida de todo ser humano. Y más porque, bueno, como les comentaba, es una reserva, el gran acuífero maya es una reserva de agua dulce. Si analizamos todo el agua que hay en el planeta, el 97% del agua que tenemos en el planeta está en el mar, o sea, es salada, ¿no? En términos de consumo no nos sirve. Nos queda un 3%, y ese 3%, el 2% está congelado, está en los glaciares, entonces tampoco ahorita lo podemos consumir. Ese 1% que queda, el 0.5% está justamente en agua subterránea. Y ya el 0.002, 0.001 lo encontramos distribuido en ríos y lagos. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos con respecto al gran acuífero maya, que ya sabemos que alberga grandes cantidades de agua, al tenerlo que cuidar, porque pues eso nos va a proveer de agua en un futuro. Y no darlo por sentado, Mirna, ¿no? No decir, ay, tenemos millones de litros, no, o sea, no dar por sentado nada. Yo creo que ahorita más que nunca estamos aprendiendo a valorar y no dar por sentado absolutamente nada, porque la vida puede de repente llegar y darnos una buena lección. Jonah Handy, muchísimas gracias por tu comentario. Evitar el bloqueador en los cenotes. Esa era mi siguiente pregunta, Mirna. ¿Qué les dirías a los turistas locales, nacionales e internacionales para que cuiden los cenotes? Porque yo he estado en cenotes, he buceado en cenotes y he disfrutado de nadar en cenotes y he sacado basura de los cenotes, no solamente del agua, sino también del manglar que está alrededor. ¿Qué le dirías a la gente para que por favor pues cuide estos tesoros naturales que tenemos en México? Sí, bueno, aquí creo que son como varias vertientes, ¿no? La primera yo creo que es conocer, ¿no? Conocer estos ecosistemas, valorarlos. Porque en la medida que los conocemos, yo estoy segura, yo soy oriunda de la Ciudad de México y pues hasta que no llegué aquí supe que existían,
¿no? Entonces aquí la primera parte es involucrarnos. Cuando tú empiezas a nadar en ellos, cuando empiezas a bucear en ellos, pues te das cuenta del valor que tienen, ¿no? Entonces interactúen, visiten estos lugares de manera respetuosa y lean sobre qué los hace tan únicos y especiales, porque creo que de ahí surge esa intención de querer ir haciendo más y más. Creo que esa es como la primera, o al menos en mi caso, creo que fue lo que me motivó a seguir buscando y poderme involucrar más en temas de cuidado y conservación del acuífero. Desde luego que hay buenas prácticas que, como cualquier turista, tendríamos que estar promoviendo, que es justamente esto, el evitar bloqueadores solares. Ahorita está muy de moda, utilicen sus playeritas que son de manga larga, si no les gusta quemarse, porque además es bien bonito regresar todo bronceado, entonces si no, pongan sus playeritas que los tapan y que van a evitar que se tengan que quemar o tener un mal rato en la noche, pero no utilicen estos bloqueadores, ¿no? Que son grasas, que son químicos, que al final pues se diluyen en el acuífero. El tema otra vez del uso de químicos, ¿no? Cualquier uso de químico, pues es que es también otra cuestión que tenemos que ser un poco más conscientes. Leamos las etiquetas de lo que consumimos. Ahí nos podemos dar cuenta realmente, ¿no? Si es un producto orgánico, pues de dónde viene, si son productos biodegradables que a lo mejor se van a deshacer rápidamente y no van a tener un impacto negativo. Pero si es un químico que desde entrada lo leo y ni siquiera sé qué significa y se ven puras letras extrañas, pues seguramente así de extraño va a ser para el acuífero y lo vamos a estar, va a ser muy difícil para él transformarlo en agua limpia. O sea, el acuífero tiene esa capacidad. Si tú te vas a asomar a un cenote, siempre vas a ver el agua cristalina, porque su proceso natural es ese, que corra y que fluya el agua, pero no es mago y tampoco va a deshacer esos químicos, ¿no? Entonces, que seamos un poco más conscientes en ese sentido. Muchas gracias. Joe Ram también dice que hay que disminuir nuestros tipos de residuos, que es a lo que te decía, ¿no? Que he sacado basura de los cenotes y de los... Sí, los plásticos, ¿no? La semana pasada platicaba con mis estudiantes sobre la problemática de los plásticos y bueno, las implicaciones que tienen, ¿no? Hasta de bioacumulación, los peces están comiendo plásticos, el salmón está comiendo plásticos. Nosotros mismos tenemos en nuestro cuerpo plásticos, porque se va acumulando en nuestro cuerpo. O sea, al final es un beneficio, si nosotros tenemos ese efecto, va a ser o benéfico o para mal para nosotros, ¿no? Porque nosotros mismos estamos consumiendo esos productos, ¿no? Entonces nos hacemos daño a nosotros mismos. Ingrid Pérez te pregunta, ¿cómo describirías los cenotes en una sola palabra y por qué? ¡Ah! Híjole. Voy a meter en un aprieto. Yo creo que son mi pasión, ¿no? Los cenotes para mí significan esa agua y cuando estás ahí nadando, yo desde chiquita he sido nadadora, entonces aprendí a nadar en una alberca, como les decía, estaba en Ciudad de México, y cuando llegué y vi esas hermosuras de lugares, dije, ¿qué es esto? Es una alberca natural, o sea, ¿no? Qué maravilla poder gozar y sentir tu cuerpo en ese lugar y disfrutarlo, ¿no? Entonces, pues para mí son mi pasión, los cenotes. Muchas gracias. Juan Luis Martínez Guzmán dice, yo creo que los mexicanos y principalmente los habitantes de la península no somos verdaderamente conscientes de la enorme riqueza que representa el agua del subsuelo de Yucatán. Si pensamos que en un futuro es posible que haya guerras por agua, debemos respetarlo y cuidarlo. ¿Qué opinas de esto, Mirna? Desde luego, que yo creo que un elemento en contra que tenemos es que a lo mejor como seres humanos no somos que somos visuales y no tenemos tan a la vista, ¿no? Este recurso tan importante, pues a veces nos hace olvidarnos de él, ¿no? O sea, es como, pues no lo veo, no existe. Y resulta que está abajo de nosotros. Ahí está, solo que no lo vemos diario. Entonces, pues hay que recordarnos a nosotros mismos que sí está y que además es el que gracias a él existimos, ¿no? Y podemos gozar de todas estas maravillas. Y también dice, perdóname, es que te están saludando muchos de tus alumnos. Saludos. Muchas gracias, chicas. Aunque se diga que es que a Avi Beltrán no le entendí un poco a tu pregunta.
La basura, es que no usar bloqueadores, perfecto. Y pregunta Marco Antonio Ramírez si hay publicaciones de análisis de calidad del agua del acuífero. Sí, sí hay, bueno, hay muchos investigadores que han realizado análisis de calidad de agua en la zona de Yucatán. La UADY, por ejemplo, ha hecho muchas publicaciones. En el caso de acá de Cancún o de la zona norte de Quintana Roo, bueno, también en la zona centro, existe el CICI, ¿no? Que es el Centro de Investigaciones de la Península de Yucatán, la Unidad del Agua, que también ha hecho varias publicaciones. Y si comparas todos estos análisis de calidad de agua, pues te vas a dar cuenta que en algunos cenotes sale excelente y en otros cenotes sale muy contaminada, que tiene que ver precisamente, bueno, se ha descubierto también que estos que salen más contaminados son los que están más pegados justamente a zonas urbanas, ¿no? O sea, donde hay actividad humana, desafortunadamente. Los que están más rezagados y se encuentran en zonas rurales, en zonas poco exploradas, la selva, pues son los que cuentan con mejores condiciones y la calidad de agua, pues les decía, ¿no? Es hasta para un agua que te puedes tomar. Claro. Luis Enrique Pérez pregunta, maestra, ¿usted qué piensa del uso de desalodaras en exceso por la construcción de hoteles? Primero, ¿qué es desalodaras? Explícanos a los que no sabemos qué es desalodaras. A ver, otra vez, ¿no es del grupo Solaris? ¿No será que habla...? ¿Qué piensa del uso de desalodaras en exceso por la construcción de hoteles? A lo mejor es un error de dedo y quiso preguntar otra vez. Sí. A ver, Enrique, si nos puedes aclarar qué quieres preguntar, mientras me voy con Carla. ¿Qué es lo que falta para que se trate el agua como se debería aquí en México? Wow, pues muchas cosas faltan, pero yo creo que aquí más de que hablar de qué es lo que falta, yo creo que es qué es lo que podemos hacer. Uno, como individuos, pues bueno, lo que ya habíamos platicado, ¿no? En términos de ser responsables y ser conscientes de cómo utilizamos el agua. A nivel sociedad civil, yo creo que es importante generar esta necesidad de contar con instalaciones reguladas y avaladas que nos permitan tener la seguridad y la certeza de que el agua que va a parar a estas plantas de tratamiento, pues pasa por este rigor y que si va a ser inyectada nuevamente al acuífero, pues que procuremos que tenga los menos contaminantes posibles, ¿no? Eso creo que es uno. Y la otra es en temas de regulación, ¿no? Jurídicamente, desafortunadamente, sobre todo el agua subterránea, está muy poco protegida en cuanto a leyes, ¿no? De hecho, en la península de Yucatán muchas veces nos regimos con reglamentos o con leyes que aplican más al centro del país. Y esto tiene que ver porque hay muy poca información acerca del acuífero en la península de Yucatán. Estas características que yo les platicaba de la piedra caliza y de que se filtra, pues son totalmente distintas a como encontramos un acuífero en la Ciudad de México, donde pues si tú excavas definitivamente no vas a encontrar agua, ni vas a encontrar estas bellezas de cenotes. Entonces, son contextos muy, muy, muy diferentes y entonces necesitamos promover el desarrollo de legislación que nos ayude a proteger las aguas subterráneas. Pues bueno, maestra Mirna, muchas gracias. Ya tenemos que comenzar a cerrar. Quisiera agradecerles a todos los que se conectaron. Hay muchísimas preguntas que quedan pendientes, hay muchísimos comentarios de tus alumnos, de preguntas que quedaron muy importantes todas, por cierto, pero que no nos da tiempo ya de responder. Agradezco a todos los que estuvieron enviando sus mensajes y les recuerdo que el próximo martes tenemos la siguiente conferencia a las 7 como siempre. Mirna, ¿algún mensaje final que quisieras decirnos a los quintanarroenses, a los mexicanos, a los que te están viendo en Sudamérica, en Europa, sobre el gran acuífero Mayo? Pues muchísimas gracias por haber asistido a esta sesión virtual. Yo creo que la decisión de qué pase con nuestra agua está también en nuestras manos. Hay una frase que me gusta muchísimo, que es agua contigo todo, sin ti nada. Es de un autor anónimo porque la escuché de una compañera en una meditación que tuvimos. Y creo que nos hace reflexionar mucho, ¿no? Que pues sí, somos agua, entonces seamos conscientes de lo que realmente es esencial en la vida, como lo es el agua. Y pues bueno, muchas gracias y a seguir preocupándonos y cuidando el agua de la península de Yucatán. Otra pregunta más, Mirna. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Esto es muy importante. Sí, claro, bueno, las redes sociales. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Mirna Lili, pero les invito
a que más bien visiten las redes sociales del Gran Acuífero Maya, tanto el Facebook como el Instagram, y ahí nos pueden escribir al Facebook y podemos empezar a interactuar, platicarles más acerca de los proyectos que estamos realizando. Ahorita tenemos un montón de vínculos y de enlaces con diversas universidades y también incluso con la Embajada de Suiza. Por ejemplo, hace poquito se anunció este convenio de colaboración con National Geographic. Entonces, hay realmente un enlace a nivel internacional bien interesante. Si ustedes también quieren trabajar algo con nosotros, pues adelante, los recibimos con los brazos abiertos. Y bueno, pues mexicanas y mexicanos, a preocuparnos por nuestra agua. Así es. Y recuerden que el Gran Acuífero Maya precisamente existe para preservar, conservar y ayudar a la calidad del agua que tenemos en este tesoro natural, al que yo siempre le digo tesoro natural porque me parece es irreemplazable, es el más grande en el planeta y tenemos que sentirlo nuestro y cuidarlo y apapacharlo como tenemos que apapacharlo los mexicanos. Pues muchísimas gracias, soy Carla Munguía Colmenero, soy embajadora del Gran Acuífero Maya. Muchísimas gracias, maestra Mirna, gracias a los chicos de la Universidad Tecnológica de Cancún, a toda la gente que se conectó. Les agradecemos todo el equipo del Gran Acuífero Maya por regalarnos su tiempo. Si tienen dudas, no duden en escribirnos a través del Gran Acuífero Maya. Nuestra página web es granacuiferomaya.org. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mirna. Gracias. Bye.